Soy William Gómez y junto a mis compañeros Ariel Solano, José Villamizar y Cristian Carvajal vamos a descubrir cómo estas células especiales pueden cambiar el futuro de la salud humana. Las células madres, también llamadas células troncales, son las células maestras del cuerpo. Tienen la capacidad de autorrenovarse o hacer copias idénticas de sí mismas y se pueden diferenciar, o sea, que se convierten en casi cualquier tipo de célula especializada del organismo, como células nerviosas, musculares o sanguíneas. La capacidad de una célula madre para convertirse en diferentes tipos de células se define como su potencial celular. La primera de estas son las células tipo potentes. Son las células con el mayor potencial. Pueden formar un organismo completo, incluyendo tanto como el embrión como los tejidos extraembrionarios, que lo son como la placenta. El ejemplo principal en el cigoto, que es el óvulo fecundado, y las células resultantes de las primeras divisiones. La segunda de estas son las pluripotentes. Pueden dar origen a casi todos los tipos de células que componen el cuerpo. Las tres capas germinales: endodermo, mesodermo y ectodermo. Pero no pueden formar un organismo completo porque carecen de la capacidad de generar tejidos extraembrionarios. La tercera son los multipotentes. Tienen un potencial más limitado, pero pueden diferenciarse en varios tipos de células, pero generalmente dentro de un linaje específico o tejido. Por ejemplo, las células madres de la médula ósea solo pueden convertirse en diferentes tipos de células sanguíneas. Las células madres se clasifican según su origen o según el desarrollo en donde provienen. Las principales células madres son las embrionarias. Bueno, el origen de esta se obtiene de la masa celular interna del blastocito, un embrión de 3 a 5 días. Su potencia son los pluripotentes. La función de estos son la fuente de todos los tejidos y órganos durante el desarrollo embrionario. Número 2. Células madres adultas o específicas del tejido. El origen de estas se encuentran en pequeñas cantidades distribuidas en tejidos y órganos maduros, como la médula ósea, la grasa, el hígado o la sangre. La potencia de estas son principalmente multipotentes o unipotentes. La función de ellas sirve como el sistema de reparación del cuerpo, mantiene y regenera el tejido u órgano específico donde se encuentran, reemplazando las células que mueren o que han sido dañadas. La número 3 son las células madres pluripotentes inducidas. El origen de ellas es que se crean artificialmente en un laboratorio a partir de las células adultas especializadas, como las células de la piel o de la sangre, mediante la introducción de ciertos genes. La potencia de ellas son los pluripotentes y su función es que se usan para las investigaciones y se están estudiando para terapia celular personalizada, ya que comparten la alta plasticidad de las embrionarias sin los dilemas éticos asociados a su obtención. La función biológica esencial de las células madre es doble y se basa en sus propiedades de autorrenovación y diferenciación. La primera de ellas es el mantenimiento del tejido. En tejidos con recambio constante, como lo son la sangre, la piel o el revestimiento intestinal, las células madres se dividen continuamente para reponer la población de células funcionales que mueren por desgaste natural. La segunda de ellas es la reparación de daños. Cuando un tejido u órgano se lesiona, las células madres se activan para dividirse y diferenciarse en los tipos de células necesarias para regenerar la parte dañada, actuando como un equipo de primeros auxilios. Y aquí siguiendo con el bloque médico, el tratamiento más antiguo y más conciso de la terapia celular es el trasplante de médula ósea o tratamiento de células madres hematopoyéticas. Este consiste en la inducción de células madres al cuerpo del paciente para que éste genere sus células sanguíneas de forma normal, glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Este tiene como mecanismo que el cuerpo del paciente genere sus células sanguíneas de forma normal
y genere sus células madres de sí mismo, a través de la médula ósea o del cuerpo del mismo paciente. En este caso nosotros cogimos la enfermedad de la leucemia, ya que estas generan una serie de glóbulos blancos de forma anormal que pueden dañar a las células sanguíneas normales o sanas. Este tiene como tratamiento, pues, primero que nada, una serie de quimioterapias que van a eliminar las células sanguíneas anormales, pero el tratamiento también va a dañar la médula ósea del paciente. Por eso, después del trasplante de médula ósea, el paciente, se espera que el paciente pueda generar sus células madres de forma natural y sus células sanguíneas de forma correcta. Desde hace varios tiempos, pues las células madres han tenido una investigación larga, generando que varias enfermedades puedan tener un tratamiento correcto y sano. Por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson. Esta enfermedad lo que hace es que degenera las neuronas del cerebro, pero con la inducción de células madres, estas van a recuperar de alguna forma estas neuronas. La diabetes tipo 1 con la inducción de células beta para la generación de insulina, o la inducción de células madres para que estas vayan generando la insulina o recuperen las células betas. Y algunas heridas del cuerpo, como pueden ser cortes, fracturas, quinces, entre otras cosas que el cuerpo se puede ver afectado. En este caso, pues una enfermedad, como lo dije anteriormente, puede ser el Parkinson, que va a generar que las neuronas encargadas de producir la dopamina pues no lo estén haciendo. Este puede producir como síntomas una rigidez severa y una serie de temblores. Esto tiene como tratamiento de la inducción de células madres para que éstas vayan generando la dopamina y a su vez vayan arreglando las neuronas. Existen varios tratamientos sobre las células madres, pero hay que ver si son bien hechos o siguen en estudio o simplemente no se pueden hacer. Estas tienen, por ejemplo, las que ya están comprobadas científicamente, pues están reguladas por el gobierno, tienen un costo no muy alto, normalmente es gratis, tiene riesgos no severos porque ya están conocidos y ya saben cómo se pueden tratar y están bien planificadas. En las que siguen en estudio, pues están reguladas de forma estricta por el gobierno por lo mismo, no están estudiadas de forma completa. Los costos pues normalmente son gratis, pero al no estar bien estudiadas van a tener un costo más o menos elevado. Los riesgos son desconocidos, por lo que dije anteriormente, todavía no están completamente estudiadas. Y por último, las que sí son, no se pueden hacer. En el marco de nuestro trabajo titulado Células Madres, hemos querido alargar nuestra investigación trayendo a un experto en el tema. Esta vez invitamos a la profesora Carla, ya que ella posee una gran, amplia experiencia en el ámbito académico y científico. Durante esta entrevista le hemos varias preguntas a la profesora Carla para comprender mejor los avances, los beneficios y los dilemas éticos de las células madre. Su aporte será fundamental para ampliar nuestro conocimiento y darle mayor profundidad a nuestro estudio. Bueno, ahora en esta ocasión vendremos a hacerle las preguntas a la profesora Carla. Las preguntas que le vamos a hacer son las siguientes. Bueno, profesora Carla, ¿cómo podemos proteger a los pacientes de terapias no aprobadas? Buenas tardes, mi nombre es Carla Delgado, licenciada en Educación, mención Biología y Química, actual docente del Colegio Cervantes. Con mucho gusto y agrado hago mi humilde opinión acerca del tema en estudio. Con respecto a la primera pregunta, donde me hablan y me hacen esta pregunta sobre cómo podemos proteger a los pacientes de terapias no probadas, lo respondo de la siguiente manera. Considero que se debe educar al paciente y a su familia sobre los riesgos y beneficios, asegurando la supervisión ética y regulatoria a través de cada uno de la parte médica que está presentando y fomentar la comunicación abierta entre el paciente, el médico en ese caso que está haciendo la atención correspondiente. Excelente respuesta, profesora. La siguiente pregunta que le tenemos es la siguiente. Bueno, la pregunta es,
¿Qué opina sobre el uso de células madres embrionarias? Con respecto a la segunda pregunta, que tiene que ver con el uso de las células madres embrionarias, realmente para mí genera esto un debate bastante importante, debido a que la obtención de ellas implica la destrucción de embriones. Entonces, por allí lo que plantea esta pregunta sobre el inicio de la vida humana, por otro lado, estas células son muy versátiles y tienen un enorme potencial para la investigación médica, imagínense, y el desarrollo de terapias regenerativas para enfermedades graves, lo que impulsa su uso científico y genera expectativas para un futuro, y este futuro pues no se ve tan lejano, se ve muy cerca. Entonces, bueno, ahí tendría su parte positiva y negativa a la vez, aunque en lo que a mí respecta, considero que de una u otra manera, sí, como no, genera algunos beneficios importantes. Muy bien dicho, profe, me encantó tu respuesta. La siguiente pregunta que te tenemos es: Bueno, profesora, ¿cuál es el principal dilema ético en la investigación con células madre? Y dando respuesta a la tercera pregunta, que tiene mucho que ver con la segunda, para mí el principal dilema ético en la investigación con células madres gira en torno a la destrucción de embriones humanos para obtener células madres embrionarias, lo que genera un conflicto entre el potencial de aliviar un sufrimiento humano y el respeto al valor de la vida humana. Bueno, este dilema surge de la creencia de que la vida humana comienza en la fecundación y por lo tanto el embrión tiene derecho a la protección, mientras que otros argumentan que los beneficios terapéuticos de la investigación pueden justificar ese mismo uso de embriones. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por tomar en cuenta mi participación en su trabajo. Mil bendiciones, como siempre les digo, siempre mil bendiciones y que logren sus objetivos, deseándoles un excelente desarrollo en sus actividades académicas, con mucho cariño y mucho amor para ustedes, con mucho compromiso en su desarrollo académico. Feliz día, que estén muy bien. Hoy descubrimos que las células madres son una herramienta muy poderosa para la medicina, ya que son capaces de regenerar cualquier herida y tratar una enfermedad grave. También vimos que su uso plantea dilemas éticos como el origen de las células y su equidad en el uso de los tratamientos. Las células madres nos representan esperanza, como también nos puede representar responsabilidad. El futuro de la medicina está en cómo logremos equilibrar los avances científicos con la ética. gracias por acompañarnos en el episodio